Buenos días. Días. Buenos días. Buenos días, chicos, chicas. Buenos días, profe. Cámaras. Esa se está levantando la cara de la María. ¿Y los demás quiénes faltan? Cámara. Bueno. Y los demás no saben si se van a conectar o no. La Duarte, no, la Duarte aquí, la Jocelyn, ¿cuál es la otra? La Leiva. Profe, no sé nada. Y la Catherine. Tampoco. Bueno, vamos a iniciar con lo que estamos. Mire, este domingo es el último que tenemos así virtual, ¿verdad? Ya la universidad decretó que a partir de esta semana que viene, mañana lunes, las clases van a estar presencial. Por lo tanto, de mañana y toda la semana vamos a estar ya presencial. Entonces, el otro domingo nos vamos a ver presencial a las 8 de la mañana. Para que ustedes... Mariana, quita tu micrófono, quita tu hija ahí. Y el próximo domingo entonces va a ser virtual en la universidad a las 8 de la mañana. Sean puntuales. Y entonces ahí vamos a hablar del examen, porque van a hacer el examen, ¿no? Es decir que el examen lo tenemos ya a las puertas pronto. Y pues necesito que ustedes se pongan las pilas para ese examen. Bien, bien. Entonces vamos a iniciar. Mariana, ¿qué tema vamos a ver hoy? Tener el micrófono activado. No sé, profe. No sé cuál vamos a ver. ¿Qué tiene ahí atrás? No, ¿desea otra cosa? Las hormonas. No, eso fue la clase pasada. No sé, entonces, profe. No visitaste la página virtual. ¿Cómo no? Pero me mandaron el link y no entré. Jocelyn Duarte, ¿qué tema vamos a ver hoy según la página virtual? Duarte. Profe, ¿cuándo sube el tema? Porque el día que yo entré a hacer la tarea todavía no lo había subido. ¿Cuándo les mandé la invitación para videoconferencia? ¿Qué se está dando la Zuneide? ¿Cuándo les mandé la invitación? ¿Ah? No sé, profe, la verdad. Yo hice su tarea, pero no sé cuándo subió el link. La cosa es que ya subí mi café. Después que ya subí, ya subí. Ay, Zuneide. Zuneide, ¿me oye? Tiene un alboroto ahí con... Bueno, la cosa es que yo subí todo, pues la temática, vamos a ver todas las actividades. Pero ustedes no visitan la página casi. Mire, le voy a... Profe, es que la verdad que una vez que hago su actividad, usted sabe que tenemos otras actividades pues con las demás clases y la verdad, después que yo hago su actividad, solo estoy pendiente de las orientaciones del día de la clase. Bueno, aquí está el grupo de ustedes, Bioquímica 2. Vamos a ver. Hoy ya está cargando.
16 de mayo, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Lea, Mariana, ¿qué dice ahí? Composición inorgánica del cuerpo. Después, Características particulares de los minerales en el organismo. y esta parte que es la más importante aquí, ¿qué dice? Funciones, equilibrio, ácido-base, causas y consecuencias de las alteraciones del balance de estos iones. Bien, eso está en la página virtual todo. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. También aparecen los objetivos ahí. Miren los objetivos. Lea Suneide los objetivos, Suneide. Definir la composición inorgánica del cuerpo humano. Determinar las causas y consecuencias de un desequilibrio entre los ácidos y las bases. Correcto. Entonces, vamos a comenzar. Aquí tenemos este PowerPoint. ¿Están viendo un PowerPoint ahí, chicas? Sí, ¿Qué dice? equilibrio ácido-base, Ajá, ¿qué más? mantenimiento de la homeostasis. Homeostasis. La homeostasis es lo que llamamos el equilibrio de los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Vamos a ver, vamos a ir por orden. Nosotros en Bioquímica 1 miramos el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, ¿verdad? Cómo se metabolizan, dónde vienen, dónde van, cómo dan energía, etc. Después en Bioquímica 2 ahora comenzamos con metabolismo de las proteínas y aminoácidos, ¿no? Ahora vamos a ver el equilibrio que debe haber entre todo esto, ¿verdad? El equilibrio que va a haber en el cuerpo humano. Y para eso es necesario saber cuál es la composición del punto de vista químico del cuerpo. Ya ustedes saben que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Un 60 a 70% tenemos de agua. Hablando de los químicos, ¿verdad? Entonces, ahí debe haber un equilibrio dinámico que conlleva un equilibrio entre los ácidos y las bases. Es muy importante. Y aquí entra en acción el pH. Vamos a hablar de eso. O sea, ustedes, se supone que ustedes manejan todo, que es un ácido, que es una base, el pH. Correcto, ¿no? Entonces, el equilibrio ácido-base es la regulación del pH a nivel celular y es necesario para la vivencia. Los ácidos y las bases entran continuamente en la sangre que vienen de la dieta, del metabolismo y a veces de los medicamentos, cuando usted está enfermo y toma fármacos. Dicho en otras palabras, que con lo que usted come, ¿verdad? Su dieta o algún fármaco que usted ingiere, usted puede alterar el equilibrio que hay entre los ácidos y bases en la sangre. Es decir, gracias. Es decir, que los ácidos y bases deben estar en un equilibrio constante. Y ese metabolismo va a generar iones. Ahora, yo quiero que alguien de ustedes me diga, ¿qué cosa es el pH, chicos? ¿Qué es el pH? ¿Qué entendemos por pH? Es un ácido, pero pues, es ácido, pues. Ajá. Cris, ¿qué es el pH entonces? Dice la Sonia que es un ácido y no es una base. El pH es una escala para determinar el grado de acidez y basicidad de una sustancia. Recuerden, miramos en química analítica el año pasado, que esa escala son números de azúcar. Simple. Por favor. Esa Es del 1 al 8, ¿no? es del 1 al ¿cuánto? Al 8. No, al 14, Mariana, al 14. 14. Siendo el 7 neutro, ¿verdad? El neutro. El 7 es lo neutro. Del 1 al 6 son
ácidos, 6.9. Y del 7.1 al 14 son básicos. Las bases también llamamos de los hidróxidos. Entonces, en el caso de los líquidos corporales, como por ejemplo la sangre, el pH es más o menos similar o casi igual al 7. Igual al 7. Igual al 7. ¿Qué significa esto? Mira aquí mucho. Aló. ¿Me escucharon? Es que está aquí en la... Es que mira, lo que pasa es que aquí el perro, aquí en la sala, aquí en el piso donde estoy, está un perro a la calle que está fregando. Yo tengo aquí un perro grande. Si él sale, ni quiera Dios. Bueno, es lo que tengo aquí es un perro, un pitbull, una pitbull. Y ni quiera Dios. Ok, entonces continuamos. Le estaba diciendo, esa escala son números que van del 1 al 14. Del 1 al 6.9 es ácido. De 7.1 al 14 es básico. Ahora, los líquidos corporales rondan el 7, que es neutro, ¿ya? Más o menos. Por ejemplo, la sangre humana, el pH de la sangre es entre 7.3 a 7.4. Es decir, es ligeramente básico, ¿no? La saliva puede variar. En algunos casos puede ser ácido, puede ser básico. Depende de lo que No comer, no. ¿Qué dijeron? El sudor, el orín, todos los líquidos corporales tienen su propio pH, el jugo gástrico, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el caso de la sangre, el pH tiene que estar en un nivel óptimo. Si se altera, puede provocar una acidez o una acidosis. ¿Por qué? Miren, el metabolismo tanto de los ácidos como de las bases genera hidrógenos, iones de hidrógenos. Y la concentración de estos iones influye en casi todos los sistemas. Miren esa palabra, enzimáticos. ¿Qué son las enzimas, chicas? Recuerden, ¿qué son las enzimas? ¿Qué son las enzimas, muchachas? Recuerden, hablamos de la enzima varias veces. ¿Qué son las enzimas? Ayudan a la aceleración de algo. Son las sustancias que ayudan o aceleran el metabolismo, ¿no? Eso mismo. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, usted cuando come mucho, usted toma una enzima digestiva para acelerar el metabolismo. Por lo tanto, las enzimas, que son las que aceleran el metabolismo, en algunos casos muy poco pueden retardar, pero normalmente aceleran. Cuando hay un desequilibrio en la concentración del ion de hidrógeno, esas enzimas van a ser afectadas. Y si esas enzimas no funcionan, no va a funcionar, pues, las diferentes reacciones. ¿Me explico? Entonces, el equilibrio ácido básico desde el punto de vista fisiológico, un ácido es una sustancia que cede hidrógeno. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, el ácido carbónico. Es decir, que todas las sustancias que liberan hidrógeno es un ácido. Y la base, todo lo contrario, ella va a recibir ese hidrógeno o libera el grupo hidroxilo, el grupo H. Por ejemplo, este que está aquí, está el anión hidrocarbonato y las proteínas. Entonces, la acidez de una solución está determinada por su concentración de hidrógeno y se expresa en unidades de pH. Ahora, los ácidos bases, todo ese repaso de química analítica, recuerden el año pasado, los ácidos bases pueden ser fuertes, se disocia completamente, es decir, se separan en sus moléculas, por ejemplo, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio. Y débil, si se disocia solo parcialmente, ejemplo de un ácido débil, el ácido láctico, el ácido carbónico, etc. Ok. Ahora bien, cuando hablamos del metabolismo de los carbohidratos y grasas, ya ustedes saben que produce grandes cantidades de ¿qué cosa? Dióxido de carbono.
Cuando usted come el metabolismo de los lípidos y los carbohidratos, al final, del punto de vista químico, recuerden que todo se reduce al dióxido de carbono y agua. Todo se va a reducir al dióxido de carbono y agua. Ya ustedes saben que el agua siempre está en la célula, ahí queda. Pero ese dióxido de carbono, chicos, debe ser eliminado. No puede quedar en la célula. Si queda en la célula, muchachos, compromete la actividad celular y en algunos casos hasta conlleva a la muerte celular. Es decir, que el dióxido de carbono debe ser eliminado. Él viene del metabolismo de las grasas y los carbohidratos. Y también algunos casos de la proteína. ¿Cómo se elimina? Ya ustedes saben, miramos en Bioquímica 1. Él va a subir a través de la sangre, ¿verdad? Va a ser transportado ¿a dónde? A los pulmones para ser eliminado por la vía respiratoria. Pero en el caso de las proteínas, ustedes saben que produce sustancias que no pueden ser eliminadas por los pulmones. Como por ejemplo, el amoníaco, el ácido láctico, fosfórico, etc. Entonces, ¿qué se hace con esas sustancias? Van a ser eliminados por los riones a través del orín. ¿Pero cómo? Primero van a ser tamponados por el bicarbonato. Dicho en otras palabras, se van a mezclar esos restos del metabolismo de las proteínas, ¿verdad? Como los amoníacos, etcétera, y forman compuestos solubles como la urea al mezclarse con el dióxido de carbono y se eliminan mediante el orín, a través de los riones, pues. Entonces son dos mecanismos para equilibrar. Ok. Ahora, aquí tenemos el pH de algunos líquidos corporales del organismo, ¿verdad? Valor normal del pH, por ejemplo, del líquido extracelular, líquido afuera de la célula, 7.4. El pH sanguíneo de 7.35 a 7.45. Pero en el caso, miren, del pH sanguíneo puede haber una pequeña, o sea, se tolera una fluctuación, no muy alta ni muy baja. Es decir, que el pH de tu sangre puede bajar hasta 6.8 o puede subir hasta 7.8. Si pasa a 6.8, ya esto es ácido, ligeramente ácido, y 7.8 ligeramente básico. Esos son los valores que se permiten, ¿no? Una fluctuación más baja que 6.8 puede producir una enfermedad, vamos a ver, puede producir que la sangre esté ácida, una acidosis, que a su vez conlleva varias enfermedades. Y si es más allá de 7.8, conlleva una alcalosis o una basicidad fuerte, que conlleva otras enfermedades que vamos a ver a continuación. Es decir, que son los niveles tolerados. Ahora, para que el pH esté en esos niveles, hay sustancias que le llaman tapones o buffer, que lo mantiene ahí, ¿verdad? Siempre continuando con el rango del pH, hay sustancias, hay alimentos que usted come, y estos alimentos en su cuerpo van a ayudar a formar ácidos. Por lo tanto, elevan la acidez. Entre ellos tenemos las carnes, sobre todo las carnes rojas, pescados, aves y huevos. Estos alimentos, muchachos, son alimentos generadores de pH ácido. Hace con que tu sangre sea ácida. Entonces, debe evitarse. En el caso de elementos formadores de bases, tenemos frutas y verduras. Frutas y verduras que son formadores de bases. Es por eso de ahí la importancia de comer frutas y verduras. Ahora, los cítricos no son formadores de ácido. Tienen ácidos orgánicos que no dejan residuos minerales. Cuando hablamos de los cítricos, muchachos, estamos hablando de, pues, limón, naranja agria, qué sé yo, naranja, todo eso. Ahora vamos a hablar de tampón o buffer. No es tapón, tampón o buffer. Es una sustancia que evita cambios bruscos en pH de una solución.
Al añadir un ácido o una base, ¿ves? Evitan cambios. Los tampones reaccionan con un ácido o una base relativamente fuerte para reemplazarlo por otro débil. El buffer principal del líquido extracelular es el bicarbonato ácido carbónico. O sea, les voy a explicar en otros términos sencillos para ver si ustedes captan. Los tampones o buffer, se llama buffer, son aquellas sustancias que nosotros tenemos en la sangre y en el organismo para evitar que nuestra acidez o nuestra basicidad sube o baja. Es decir, son los encargados de mantener el pH en los niveles óptimos. Evitan, por lo tanto, que el pH sube o baja. Sube o baja. Esas son las sustancias tapones. Sustancias tapones. Entonces, en este caso, entre las sustancias tapones, la más común es el bicarbonato ácido de sodio. Ok. Ok. Entonces, el bicarbonato ácido sódico es una sustancia que evita niveles o fluctuaciones altas de pH para que estén en niveles adecuados. En este caso, la homeostasis va a ser justamente la regulación del equilibrio. Y los mecanismos regulatorios o homeostáticos del pH, aquí lo tenemos. Hay algunos que son químicos de respuesta rápida. Aquí tenemos sales básicas, bicarbonatos, fosfatos, proteínas y la hemoglobina. Y si es fisiológica, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos para regular el pH? Nuestra respiración, ¿verdad? Cuando nosotros respiramos de manera adecuada, inhalamos una cantidad de oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono. Y también la función renal, ¿verdad? Por eso es que cada día una persona con una dieta variable produce alrededor de 60 milímetros de hidrógeno en forma de ácidos. En forma de ácido. Si se altera la velocidad a la que se excreta dióxido de carbono por los pulmones, se puede regular la presión de dióxido de carbono y modificar el pH. Dicho en otras palabras, que es importante respirar bien para poder nivelar o mantener en los niveles adecuados el nivel de el pH, ¿verdad? Eso es muy importante. Bien. Ok. Los mecanismos respiratorios, ¿verdad? Puede haber un descenso del pH. Estimula los quimiorreceptores carotídeos y aórticos. Ahí puede haber una hiperventilación o un aumento de la eliminación de dióxido de carbono, disminuyendo la presión arterial de dióxido de carbono. Pero el aumento del pH inhibe los quimiorreceptores, por lo tanto disminuye la ventilación, reduce la eliminación de dióxido de carbono y aumenta la presión arterial de dióxido de carbono. Es decir, que a través de la respiración podemos regular también los niveles de pH a niveles adecuados. Entonces, en este caso, el mecanismo respiratorio de control de pH es cuando hay un ajuste de la respiración al pH sangre arterial, estimula el centro respiratorio con una frecuencia profunda, disminuye los niveles de CO2, los niveles de ácido carbónico, pero sube el pH, esta flecha para arriba. Esto disminuye, ¿verdad? Ok. Entonces, en el caso del control renal, porque habíamos dicho que hay dos controles fisiológicos, recordemos. ¿Cuáles son los dos controles fisiológicos? Aquí está, la respiración y a través de renal, se llama renal. Entonces, en el caso de el control renal, recordemos que entran los riones, ¿verdad? El orín va a estar ligeramente ácida con cationes de hidrógeno. La orín puede ser básica, tenemos aquí este ácido, y se va a dar el equilibrio ácido-base.
A través de la orina podemos eliminar grandes cantidades de ácidos, pero también podemos excretar bases. Pueden conservar y producir un bicarbonato y es el más efectivo regulador del pH. ¿Ves? Es uno de los sistemas más efectivos para regular pH. Es de ahí, muchachos, la importancia de tener siempre la micción al día. ¿Qué significa esto? Que es importante mantener hidratado el organismo. Y eso se pueden dar velocidades de corrección. En el caso de los buffers funcionan casi instantáneamente, pero el mecanismo respiratorio actúa en minutos y dura algunas horas. El mecanismo renal desde varias horas a días. ¿Cuáles son las alteraciones que se puede dar? Si el pH es menor de 7.35, produce una acidosis. Mayor a 7.45, alcalosis. Es decir, recordemos que 7.35 y 45 son los niveles óptimos del pH en la sangre. Menor a esa cifra produce acidosis. Mayor a esa cifra, alcalosis. Esos dos números de referencia deben saber esas dos cifras. Entonces, en este caso, cuando hay esas alteraciones, la respuesta del organismo a las alteraciones ácido-base se llama compensación. Va a haber una compensación para alcanzar los valores normales, ¿verdad? Esas alteraciones pueden ser de dos tipos. La metabólica, que afecta al bicarbonato, y la respiratoria afecta al ácido carbónico. ¿En qué momento? Cuando la concentración de hidrógeno, esto se lee aquí, mira, esto que está aquí se lee concentración de hidrógeno, está aumentada, produce una acidosis. Y cuando la concentración de hidrógeno está disminuida, produce una alcalosis. La acidosis, su nombre indica, viene de ácido. ¿Cuáles son los efectos? Es un nivel alterado de los ácidos. ¿Cuáles son los efectos? Depresión del sistema nervioso central por disminución simpática. Puede provocar una debilidad generalizada y en el caso de una acidosis, cuando es severa, mire, puede producir desorientación. ¿Por qué desorientación? Porque no hay, digamos así, una buena coordinación del sistema nervioso central. La persona está desorientada. Puede conllevar una coma y si no se corrige, a la muerte. La alcalosis causa todo lo contrario, una sobreexcitación del sistema nervioso central y periférico, ¿no? No solo el central y periférico. Puede producir nerviosismo, un espasmo muscular o tetania, convulsiones, la pérdida de la conciencia y, si no se supera, hasta la muerte. Entonces, como ustedes se fijan, ambas alteraciones, tanto la acidosis como la alcalosis, son fatales, ¿verdad? Ahora, en el caso de la acidosis respiratoria, que es el exceso de ácido carbónico con niveles sanguíneos de dióxido de carbono por encima del 45 milímetros de mercurio. Recordemos que el milímetro de mercurio es la unidad de medida de la presión. Por lo tanto, me está hablando que el dióxido de carbono tiene una presión arriba de los 45 milímetros de mercurio, la presión arterial. Eso puede provocar una hipercapnia que puede producirse por neumotórax, edema pulmonar, depresión sistema respiratorio. Estos casos, muchachos, se mira muchas veces ahorita esto en los pacientes con COVID. Se mira esto igualito como está este caso. Compensación de acidosis respiratorias. ¿Cómo se compensa? Bueno, ahí están los amortiguadores sanguíneos. ¿Qué son los amortiguadores? Pues lo que van a elevar a los niveles normales, ¿verdad? Amortiguadores sanguíneos, celular y riones. Ellos eliminan el ion de hidrógeno y retienen el ion bicarbonato. El ion bicarbonato. En el caso de la acidosis, pues debe haber una ventilación disminuida y en la excreción del dióxido de carbono. Eso puede provocar, las causas que puede conllevar a eso, una sobredosis de sedantes, broncoespasmo, obstrucción de la vía respiratoria, etc. Ok. La alcalosis respiratoria puede llevar a un déficit de ácido carbónico y la presión arterial del dióxido de carbono va a ser menor a 35 milímetros de mercurio. Eso produce una hipocapnia. Hay hiper y hay hipo. Hiper es mucho, hipo es poco.
Y el desequilibrio ácido básico es más frecuente, siendo la causa primaria la hiperventilación. ¿Cuáles son las condiciones que estimulan el centro respiratorio? Bueno, si usted está en un lugar donde falta oxígeno, va a producir una excitación del sistema respiratorio. ¿En qué lugares hay falta de oxígeno? En los lugares altos, ¿verdad? También las condiciones que pueden estimular es cuando usted padece una enfermedad pulmonar o un fallo cardíaco congestivo causado por hipoxia. Recordemos que la hipoxia es la falta de oxígeno, ¿no? Las personas, por ejemplo, que mucho fuman, pasan por eso. También ahorita en caso del COVID pasan por eso. Ansiedad aguda, cuando hay mucha ansiedad. Fiebre, anemia, intoxicación por salicilatos. Los salicilatos son de silicio, ¿verdad? Son sales que provocan intoxicación. Y la cirrosis, afección por la vía hepática. Correcto. ¿Cómo se compensa eso? Bueno, con los amortiguadores, con la liberación del ácido carbónico en los sistemas buffer. En el caso de riones, conserva el hidrógeno y excretan el bicarbonato. En este caso puede haber tratamiento que sería a través de la causa esencial o respirar una bolsa de papel. Bueno, la alcalosis respiratoria es la pérdida pulmonar excesiva de dióxido de carbono. Las causas aquí las tenemos: hiperventilación, fallo hepático, intoxicación. Y la acidosis metabólica, que es el déficit de bicarbonato con concentración sanguínea por debajo del 22 equilibrio por litro, mile equivalente mol por litro. Las causas es la pérdida de bicarbonato por la diarrea, acumulación de ácidos como el ácido láctico o fallo de los riones para excretar el catión de hidrógeno. ¿Cuál es la compensación? Bueno, aumento de la ventilación, la excreción renal de iones si es posible y el intercambio del catión potasio con el anión hidrógeno. Acidosis metabólica. Bueno, esta parte puede producirse por la pérdida excesiva del anión hidrocarbonato, por la orina o por las heces. Las causas, lógicamente, son renales, una cetoacidosis diabética, una diarrea severa y la desnutrición. Esta alcalosis metabólica puede haber un exceso de bicarbonato con concentraciones mayor a 26 equilibrios mol sobre litro. Las causas: pérdida del ácido del estómago a través de los vómitos, uso de drogas alcalinas, algunos diuréticos, desorden endocrino, ya sea a nivel hormonal, ingestión elevada de antiácidos y hidratación severa. ¿Cómo se compensa? Bueno, cuando hay alteración renal, por lo tanto los riñones no pueden tener el problema y la compensación respiratoria se hace a través de la supresión de la respiración para tener dióxido de carbono. Pero aquí puede haber un problema que es la hipoxia, falta de oxígeno. Y para terminar, la alcalosis metabólica producida por pérdida excesiva de hidrógeno, vómito prolongado, aumento de este anión, aumento de la presión renal del anión hidrocarbonato y administración de diuréticos y el hiperaldoteronismo. Bueno, y el diagnóstico de esta alteración: ver si el pH es bajo, acidosis, o es alto, alcalosis. Observar la causa del problema, si es un cambio en la presión de dióxido de carbono respiratorio o si el cambio es en el anión hidrocarbonato metabólico. Y observar los valores del parámetro que no es responsable del cambio de pH, si está dentro del rango normal o ha habido compensación, y si está fuera del cambio normal, si el problema ha sido parcialmente compensado por el cuerpo. Bien, hasta ahí esta presentación sobre lo que es el equilibrio ácido-base, que es muy importante con su sistema regulatorio. Bien, para que ya se fueran todas, no miro ninguna ahí. ¿Y las cámaras? No, profe, aquí estamos. La Mariana anda en el mercado ya. Bueno, ok. Entonces, pues como siempre, esta grabación va a ser subida a la página
Y en la página creo que ya puse las preguntas, quiero ver. Profe, una pregunta. Usted estaba hablando acerca del examen. No le logré escuchar porque como estoy desde el teléfono, no le había podido activar el micrófono. Ah, ¿qué quieres saber? No te entendí. Sí, escuché que al inicio de la videoconferencia habló acerca del examen, que ya estaba cerca, algo así. Ajá. Sí. Es que lo que dije fue lo siguiente. A ver. Nosotros tenemos... ¿Aló? ¿Estamos ahí? Sí, profe, le estoy escuchando. Nosotros tenemos la próxima semana clase presencial a las 8 de la mañana. Y en 2 semanas son los exámenes. Entonces, el examen ya sabe que va a ser según el calendario. Si es presencial, pues así lo hacemos. Si es virtual, porque las clases a partir del próximo domingo vamos a retomar como estábamos. Una semana presencial, una virtual. Entonces, la próxima semana tenemos clase presencial. Y después yo les diría qué día va a ser la clase, qué día va a ser el examen. En otras palabras, pues, que el próximo domingo voy a dar orientaciones para el examen. ¿Me explico? Ok. Sí. Entonces, aquí quiero ver en el curso de ustedes. Según dice acá, faltan 2 semanas. Entonces, la próxima semana es presencial, después virtual. Significa que el examen de ustedes va a ser presencial, ¿oyeron? Bueno, entonces, lo que quería ver es, espere, lo que quería ver es si ya está la actividad. Ay, no es esto lo que quería ver. Aquí, ¿dónde la cuestión? Aquí. No, ahí voy a subir, muchachos, unas preguntas para que ustedes compartan y pues trabajen, ¿verdad? Ayer los felicité en el grupo porque toditas mandaron el trabajo. Eso me gusta, aunque no entro a la videoconferencia. Ok, bueno, entonces llegamos hasta aquí, chicas. Espero que hayan entendido todo y nos vemos entonces el próximo domingo de manera presencial a la universidad, ¿ok? Nos vemos, pues. Ok, profe, buen día.